Buenas tardes, doctor. A continuación abordaremos el tema de las medidas de protección y cautelares. Las medidas de protección y cautelares son acciones judiciales destinadas a garantizar la inmediación de la persona justiciable, es decir, evitan que existen daños irreparables en un proceso judicial, así como también proteger los derechos de las víctimas. Estas medidas se dictan solamente en un proceso penal o por un juez o jueza de garantías penales. En cuanto a la detención debe cumplir con algunos requisitos. Principalmente debe ser informada de manera inmediata la razón de la detención, así como los cargos del que está siendo imputado. Se le deben leer sus derechos y la fuerza que se use en casos de ser necesario debe ser racional y proporcional, garantizando así que no se dé una detención arbitraria. Entre los detalles básicos que podemos destacar son la información al detenido, avisar a un familiar, ya que el detenido tiene el derecho de poder notificar a una persona cercana o a un abogado sobre el hecho que está sucediendo, sobre su detención. Debe ser presentado al juez de forma inmediata. Se debe dar un control de detención, es decir, revisar que todos los pasos previos como requisitos hayan sido cumplidos de forma satisfactoria. Tiene derecho a ser asistido por un abogado privado en caso de que contara con los recursos y caso contrario de no hacerlo, el Estado garantizará su defensa técnica por medio de la Defensoría Pública. También tiene derecho a acogerse al silencio y a no declarar en contra de sí mismo, a una investigación diligente y, en este caso, a que el juez dé una resolución en caso de considerarlo necesario, iniciar los procesos de formulación de cargos. Caso contrario, puede ser sobreseído. Sin embargo, se pueden plantear algunos elementos como medidas cautelares. Como primer medida cautelar tenemos artículos 523 del Código Orgánico Integral Penal, prohibición de ausentarse del país. Este artículo faculta al juez, por pedido del fiscal, a prohibir la salida del país del procesado. Esta medida busca garantizar la presencia del justiciable durante el proceso penal, sin recurrir a la prisión preventiva. Su aplicación se comunica a las autoridades migratorias y el incumplimiento acarrea consecuencias legales. Según el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, la obligación de presentarse periódicamente ante una autoridad que determine el juzgador. Esta medida debe ser motivada siempre y cuando por un juez mediante una resolución, proporcionada el hecho de ser investigado y ver el grado de participación del procesado. Temporal, es decir, si está sujeta a control y revisión. Tiene consecuencias si es que incumplieran estas medidas. Si el imputado no cumple con esta obligación de presentarse, el juez puede sustituir medidas por otra más grave, como la prisión preventiva. Puede considerarse un riesgo procesal, afectando negativamente su situación jurídica. El arresto domiciliario en nuestro país, según el COIP, es una medida cautelar que permite al imputado cumplir su detención en su casa u otro lugar autorizado en lugar de prisión, aplicable cuando no hay riesgo de fuga y existe grave afectación a la salud como enfermedad crónica o discapacidad, edad avanzada, embarazo avanzado o responsabilidad de cuidado de niños menores. Bajo esta medida, el imputado debe permanecer en el domicilio sin salir sin autorización, pudiendo incluir el uso de grillete electrónico y controles periódicos. Pero si incumple las condiciones o surgen nuevas pruebas que aumenten su peligrosidad, la medida se revoca y es enviado a prisión preventiva.
El dispositivo de vigilancia o grillete electrónico tiene una finalidad. Esta finalidad es de evitar la prisión preventiva, permitiendo que el procesado afronte un juicio en libertad controlada, prevenir el riesgo de fuga, proteger a la víctima sobre todo el caso de violencia de género o intrafamiliar, facilitar el control judicial sobre la conducta del procesado, la cual existe también requisitos para esta imposición, que debe ser solicitada por el fiscal o decretada por un juez mediante una resolución motivada. El juez debe valorarla, la gravedad del delito, el grado de participación del procesado, la existencia de víctimas y el posible riesgos de ellas, la posibilidad de fuga u obstrucción que puede causar en el proceso. Existen consecuencias si el procesado incumpliera estas medidas. Si viola las condiciones impuestas como salir del rango geográfico o intentar quitarse el dispositivo, esta medida puede ser revocada y sustituida por prisión preventiva. Se configura que un incumplimiento grave lo que puede afectar negativamente su situación procesal. Prisión preventiva es una medida de última ratio que será impuesta por un juez de garantías penales. Se aplica cuando las medidas alternativas ya antes mencionadas no son suficientes y sirve para garantizar la inmediación del justiciable, es decir, evitar que el justiciable se fugue. No debe durar más de 6 meses en delitos con pena privativa de libertad de hasta 5 años y no excede más de un año en delitos de pena privativa mayor a 5 años. Como medidas de protección tenemos La medida de protección es prohibición de acercamiento al agresor de la víctima. Esta medida consiste en impedir que el agresor se acerque física o virtualmente a la víctima. El juez o la autoridad competente puede establecer el distanciamiento mínimo obligatorio. El objetivo, ¿Qué objetivo tiene esto? De proteger la integridad física y emocional de la víctima, evitando cualquier contacto que pueda representar un riesgo a la seguridad o bienestar. También existe la prohibición de asistir a reuniones o eventos donde está la víctima. Esta medida impide que la persona procesada o denunciada o agresora concurra a cualquier tipo de reunión, evento social, familiar, laboral o comunitario, donde esté presente la víctima, la cual ésta tiene un objetivo de evitar un nuevo encuentro que pueda generar intimidación o riesgo. También puede prevenir actos de hostigamiento, acoso, violencia o represalias, la cual sirve para garantizar un entorno seguro para la víctima e incluso en espacios públicos y comunes. Se impide al justiciable ejecutar directa o por terceros cualquier forma de acoso o amenaza contra la víctima o sus familiares. Se emite una boleta de auxilio para brindar protección de manera inmediata a la víctima o a su núcleo familiar. Tenemos que el orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo. Por otra parte, tenemos el reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos. En caso de que una persona esté con la custodia de un niño, niña, de una persona con discapacidad o a su vez de una persona que no pueda valer sus derechos, será retirado de su custodia y se nombrará un curador, que será la persona que garantizará los derechos de esta víctima durante el proceso jurídico. Y en el caso, se dictará también medidas de protección cuando exista un permiso de armas hacia el agresor con el fin de proteger
a que no se den actos de violencia. Por lo tanto, será de esta forma retirada ese permiso. Como ejemplo práctico, vamos a plantear el caso Tibi versus Ecuador, siendo Daniel Tibi un ciudadano francés que se encontraba en el Ecuador, en la ciudad de Quito, en la que fue arrestado, manteniendo hasta ese momento dentro de sus propiedades joyas preciosas por un valor aproximado a 100 millones de francos franceses. Fue detenido sin ningún proceso legal, no fue leído sus derechos, no se le informó el motivo de la detención y fue trasladado hacia la penitenciaría del Litoral, que se encuentra a 600 kilómetros del lugar en el que fue detenido. En este lugar, durante 28 meses, es sometido a tortura y a varias prácticas en busca de que confiese pertenecer a un grupo delictivo. Mas, sin embargo, en el 28 de enero de 1998 es puesto en libertad. Al ser puesto en libertad, no se le devuelven sus pertenencias. En este ámbito existen garantías judiciales durante su detención de Tibi, la cual tenemos que recalcar que fue torturado, incomunicado, sin acceso a un abogado ni a un intérprete. Y de paso, más de 3 años estaba en prisión preventiva, sin sentencia alguna, en condiciones inhumanas. Finalmente fue absuelto en 1999, pero ya había sufrido graves daños físicos y psicológicos. La Corte concluyó en el Ecuador que violó las siguientes garantías judiciales: derecho al juez competente e imparcial, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, derecho a la defensa de un abogado, presunción de inocencia, prohibición de autoincriminación mediante la tortura, acceso a los recursos judiciales efectivos, la cual la Corte condenó a Ecuador y ordenó una reparación integral a la víctima, así como la investigación de los hechos, en este caso referente a, contiene sobre la importancia de respetar el debido proceso, la defensa y los derechos humanos durante el proceso penal. En este caso, se vulneró el derecho a la integridad personal, puesto que le dieron golpes en el cuerpo y rostro, así como también quemaron sus piernas con cigarrillos, le aplicaron descargas eléctricas y le sumergieron la cabeza en un tanque de agua. En el caso de Daniel Tibi, la prisión preventiva resultó excesiva y prolongada, lo cual entra en colisión con los criterios de necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva. Además, que es contraria a los principios de legalidad, legítima defensa, presunción de inocencia y no autoincriminación, entre otros. En cuanto a sus pertenencias, en este caso, el proceso que se debe seguir, que también fue viciado, es el hecho de que al ingresar una persona a un centro penitenciario, se realiza un inventario de todas sus pertenencias. Cuando esta persona es excarcelada, tiene derecho a poder revisar ese inventario y a poder retirarlo, ya sea de forma personal o con una autorización hacia un familiar o un abogado, elemento que no se dio en este caso, violentando así elementos de carácter jurídicos que están contemplados también referente a derechos dentro de la Constitución de la República. Con todo lo que mis compañeros han expuesto, la Corte Internacional de Derechos Americanos falla a favor de Daniel Tibi, en este caso, ordenando al Ecuador a que se dé una reparación integral que incluye el pago de 400.000 euros en cuanto a la reparación económica. En cuanto a los derechos de no repetición, también se solicita que se realice una investigación dentro del proceso para poder esclarecer cuáles fueron las personas que no realizaron bien los procesos. Se
Ordena al Ecuador a que se den disculpas públicas de forma internacional y de la misma forma a que esta sentencia sea pública de acceso a todas las personas y que se den cursos de capacitación para que no se vuelva a repetir elementos ni casos como este. En cuanto a la importancia tanto de las medidas cautelares como de las medidas de protección, debemos manifestar que buscan de forma coordinada, primero, la protección de las víctimas. En este caso, que no se vuelva a dar algún elemento que sea lesivo para las víctimas, que no se las vuelva a agredir. Y en cuanto a las medidas de cautelares, lo que se busca es que la persona asista al proceso jurídico por el cual se le está imputando. Y entre las dos, principalmente, aunando esfuerzos, se busca la garantía de una reparación integral hacia la víctima. Como reflexión, tenemos que el sistema de medidas cautelares en Ecuador está diseñado para garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, como la partición de los derechos fundamentales. El COIP establece un marco jurídico y claro y progresivo que prioriza medidas menos restrictivas cuando sea posible, siempre bajo los principios de necesidad y proporcionalidad. Las medidas de protección cumplen un rol esencial en la defensa de víctimas y testigos, ofreciendo herramientas concretas para su seguridad, la implementación de órdenes de alejamiento y dispositivos de vigilancia muestra el compromiso del Estado para la protección efectiva de quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. La aplicación de estas medidas se rigen por criterios técnicos y objetivos, asegurando que cada decisión judicial esté debidamente fundamentada. Muchas gracias.